Hola a todos, bienvenidos al seminario número 2, titulado Estrategias Regulatorias de Enzimas. Nuestro grupo está compuesto por Víctor Armando Marcos Cruz, Sarita Milagros Morales Ponce, María Alejandra Romero de Rivera, Estrellita de María Silva Díaz, Xiomara Belén Vallardes Torres y quienes habla Renata Muñoz. Ahora voy a hablar sobre los objetivos del seminario. Pues los objetivos del seminario básicamente es explicar las estrategias reguladoras en el metabolismo celular, conocer el mecanismo de acción de las diferentes estrategias reguladoras, aprender sobre los mecanismos de regulación, analizar la regulación alostérica y por último examinar la regulación covalente. Ahora seguimos con el índice. Nosotros vamos a empezar introduciendo el tema. Luego vamos a explicar sobre lo que es el control alostérico. Luego con las múltiples formas enzimáticas. Luego con las modificaciones covalentes reversibles, la activación proteolítica, el control de la cantidad de enzima y por último las conclusiones. Ya. En esta presentación, como ya mencioné hace un momento, vamos más que todo a abordar un aspecto fundamental de la bioquímica, las cuales son las estrategias reguladoras de la actividad enzimática. Como ya sabemos, las enzimas lo que hacen es actuar como catalizadores biológicos que facilitan en sí las reacciones químicas dentro de los sistemas vivos. Sin embargo, si solo existieran estas enzimas, no sería lo suficiente para poder garantizar el funcionamiento celular óptimo, pues la actividad enzimática lo que necesita es coordinar estos procesos bioquímicos que ocurren en un organismo y debe ser en cualquier momento. Bueno, seguimos explicando, mejor dicho, definiendo qué son las estrategias reguladoras de la actividad enzimática. Pues básicamente comprenden un conjunto de mecanismos que llegan a modular la velocidad y el alcance de las reacciones catalizadas por enzima. Para que entiendan mejor, son básicamente mecanismos que controlan la actividad de las enzimas para que funcionen en el momento y lugar adecuado. Asimismo, son esenciales para coordinar la amplia gama de procesos bioquímicos que ocurren en un organismo. No nos tenemos que olvidar que asimismo nos ayuda a regular, o mejor dicho, mantener la homeostasis. Así me permite la adaptación a cambios ambientales y coordinar las complejas vías metabólicas que sustentan la vida. Ahora le voy a hablar sobre su importancia. Comenzamos porque tiene la importancia de la coordinación metabólica, pues la regulación de enzimas o enzimática asegura que el flujo de metabolitos sea óptimo a través de las redes de reacción, evitando la acumulación de intermediarios y la sobreproducción de productos finales. Asimismo, también facilitan la adaptación a los cambios. Las células de los organismos, como ya mencioné, deben responder a una variedad de estímulos. Entre estos puede ser la temperatura, la variedad o la variedad de concentración de nutrientes o señales hormonales. La regulación enzimática lo que va a permitir va a ser el ajuste rápido y preciso en el metabolismo en respuesta a estos estímulos. Asimismo es importante ya que ayuda en el mantenimiento de la homeostasis. Los sistemas biológicos deben mantener un equilibrio en el ambiente interno respecto a cómo va funcionando o cuáles son las fluctuaciones en el entorno externo. Las estrategias reguladoras contribuyen a la homeostasis al controlar los procesos, ya sea como el control de metabolitos, el pH y el potencial redox. Ahora, como ejemplo, vamos a observar la imagen. En la imagen encontramos que el músculo durante la actividad física puede llegar a descomponer glucosa para obtener energía mediante un proceso que se llama glucólisis. Bueno, aquí lo que va a suceder va a ser que dependiendo de la intensidad y la disponibilidad de oxígeno, este proceso puede llegar a generar unos subproductos que deben ser procesados por otros tejidos. Es ahí donde entra el hígado. El hígado va a llegar a sintetizar glucosa a partir de estos subproductos. Entonces, lo va a procesar y luego lo va a llegar a liberar hacia la sangre. Esta interacción entre el músculo y el hígado requiere una regulación precisa de las enzimas involucradas en la descomposición y síntesis de la glucosa en cada tejido. Factores como las hormonas y la disponibilidad de energía influyen directamente en la actividad de estas enzimas, asegurando que el suministro de la glucosa a los tejidos se mantenga adecuado y que los subproductos puedan procesarse de manera eficiente. Yo soy Estrellita Silva y yo les voy a hablar sobre lo que sería el control alostérico. Este es un tipo de regulación muy importante en las enzimas, pero antes de hablar del alostérico quiero explicar brevemente qué es el sitio activo. El sitio activo es una región específica de la enzima donde se une el sustrato, que esta es una molécula sobre la cual va a actuar la enzima. Este sitio tiene una forma muy precisa. Para que una reacción ocurra, el sustrato tiene que encajar perfectamente en el sitio activo y ahí es cuando la enzima lo puede transformar. Ahora sí, entrando en lo que sería el control alostérico, este es un mecanismo que solo ocurre en enzimas alostéricas. Estas enzimas tienen dos tipos de sitio. Uno que sería el sitio activo, que ya les expliqué, y el otro que sería el sitio alostérico, que básicamente es donde se une una molécula reguladora que puede ser un efector positivo o negativo. Entonces, ahora voy a explicar cómo funciona el control alostérico. Básicamente, este tipo de regulación se basa en la unión de una molécula efectora a un sitio especial de la enzima que no es el sitio activo, sino como ya lo mencioné, es el sitio alostérico. Esta unión provoca un cambio conformacional en la estructura de la enzima y ese cambio altera el estado del sitio activo. Entonces, podemos ver en esta imagen, básicamente acá se muestra cómo un efector positivo se une al sitio alostérico y estabiliza la conformación activa de la enzima. Y esto hace que el sitio activo tenga mayor afinidad por el sustrato y que la enzima trabaje hasta 3 veces más rápido. Por eso están las tres estrellitas. Y bueno, en la parte inferior se ve lo contrario. Se representa la unión de un efector negativo que básicamente induce un cambio conformacional que reduce la actividad enzimática, ya que ya sea dificultando la unión del sustrato o disminuyendo su conversión en producto, que se ve claramente acá. Entonces, este tipo de regulación le permite a la célula ajustar rápidamente la velocidad de las reacciones metabólicas, sin necesidad de sintetizar nuevas enzimas y, bueno, ni tampoco de degradar las existentes.
Ahora voy a hablar sobre un ejemplo que básicamente sería la fosfofructoquinasa, que esta es una enzima muy importante en la glucólisis ya que cataliza el proceso que convierte fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato utilizando ATP. Entonces, básicamente esta PFK1 está regulada por varios factores alostéricos. Cuando la célula necesita energía, los niveles de AMP y ADP van a aumentar. Entonces, estos serían nuestros efectores positivos. Activa la enzima y estimula la glucólisis. En cambio, cuando hay mucho ATP o citrato, básicamente se interpretaría como que ya hay suficiente energía, entonces estos actúan como efectores negativos inhibiendo a la PFK1. Entonces acá en esta imagen se puede ver esto, una curva que básicamente cuando hay bajo TP la actividad de la PFK es alta, es la línea negra, y cuando hay esto, eso cuando hay bajo TP, y cuando hay alto TP básicamente se inhibe y la actividad disminuye de la PFK. Entonces ahora me voy a enfocar en lo que sería esta imagen de acá que muestra la relación entre las hormonas y el control alostérico de la PFK1. Entonces, lo que se representa ahí es cómo las hormonas insulina y glucagón modifican directamente, bueno, indirectamente, la actividad de la PFK1 a través de otra enzima, que sería la fosfofructoquinasa 2. Bueno, esta básicamente, la fosfofructoquinasa 2 o la PFK2, su función es producir fructosa 2,6-fosfato, que, bueno, esta enzima no forma parte directa de la glucólisis, pero se actúa como un activador alostérico muy potente para la PFK1. Entonces, acá podemos ver que cuando la insulina aumenta, esta hormona estimula a la PFK2 para que produzca más fructosa 2,6-fosfato. Entonces, esta molécula se va a unir a la PFK1 en su sitio alostérico y aumenta mucho su actividad y esto favorece la glucólisis. En cambio, cuando actúa el glucagón, básicamente lo que hace es activar otra función enzimática, la fructosa 2,6-bifosfatasa, que degrada a la fructosa 2,6-bifosfato y al disminuir esta molécula, la PFK1 pierde su activador alostérico, por lo tanto su actividad baja, se inhibe la glucólisis y en este caso se favorecería lo que sería la gluconeogénesis, que, o sea, quiere decir que se produce la glucosa. Múltiples formas enzimáticas. Estas son formas moleculares de una enzima que poseen diferencias en su estructura primaria, utilizan el mismo sustrato y catalizan una misma reacción química, pero la diferencia prevalece en que éstas están adaptadas a distintas condiciones fisiológicas. Funcionan gracias a la variación en la secuencia de aminoácidos. Las isocimas tienen diferencias en su eficiencia catalítica y regulación alostérica, permitiendo que hagan ajustes exactos del metabolismo dependiendo del requerimiento de la célula en cuestión. Como ejemplo, tenemos la transaminasa glutámica oxalacética, o por sus siglas TGO, la cual es la encargada de la formación de aspartato y glutamato mediante la transaminación. Esta la encontramos en el citoplasma de las mitocondrias de los tejidos musculares cardíacos, hepáticos, páncreas y cerebro. Su función principal es evaluar que en caso de daño. Mi nombre es Xiomara Valladares y yo voy a hablar sobre las modificaciones covalentes reversibles. Las modificaciones covalentes reversibles son cambios químicos temporales en las proteínas, especialmente o específicamente en las enzimas, que ocurren mediante la adición o la eliminación de grupos químicos específicos, como por ejemplo los fosfatos, los acetilos o los metilos. Esas modificaciones no alteran de forma permanente la estructura de la proteína, pero sí modifican sus propiedades funcionales, lo que permite un correcto control o un control regulado de su actividad. Y este mecanismo es esencial para poder mantener una homeostasis celular, ya que esto permite a las células responder de forma más rápida y más eficiente a estímulos tanto externos como estímulos internos. Y esto hace que se ajuste procesos como el metabolismo, las enzimas, las señales celulares, la señalización celular y también la expresión genética. Ahora, los tipos de modificaciones covalentes reversibles de los que voy a hablar el día de hoy son cuatro. Con respecto a la metilación, es la adición de uno, dos o tal vez tres grupos metilos a ciertos residuos de aminoácidos, especialmente la lisina o la arginina, en proteínas. Y esta enzima, la enzima que va a añadir el grupo metilo va a ser la metiltransferasa. Un ejemplo de metilación podría ser la metilación de las histonas, que implican la adición de uno, dos o tres metilos a residuos específicos de aminoácidos. Con respecto a la metilación, es la adición de uno, dos o tal vez tres grupos metilos a ciertos residuos de aminoácidos, especialmente la lisina o la arginina, en proteínas. Y esta enzima, la enzima que va a añadir el grupo metilo va a ser la metiltransferasa. Un ejemplo de metilación podría ser la metilación en las colas N-terminales de las histonas. Y esta modificación puede influir en la estructura de la cromatina y por ende en la expresión genética, ¿no? Primero, lo que ocurre es que la histona metiltransferasa va a identificar un residuo de lisina o también de arginina en la cola N-terminal de la histona, ¿no? Y la histona metiltransferasa se va a unir al donador de metiles, que es el L-adenosilmetionina, alineando el grupo metilo en el nitrógeno del aminoácido del que estamos hablando. Y se va a transferir un grupo metilo desde el acetil, bueno, vamos a llamarlo SAM, que es el S-adenosilmetionina. Entonces, se va a formar ya sea un mono o un di o un mono, un di o un trimetilación. Y cada grado, dependiendo del grado de metilación, se va a alterar la forma específica de la estructura de la cromatina. Y unas proteínas lectoras, como por ejemplo el dominio PHD o los cromodominios, van a reconocer la metilación y van a interpretar la señal para activar o para deprimir la transcripción. Luego tenemos la adenilación, o también conocida como AMP-hilación, que es un tipo de modificación en la que se transfiere un grupo adenosina monofosfato desde una molécula de ATP a una proteína. Y este proceso puede activar o inactivar las funciones de la proteína. La adición de un grupo AMP a la enzima glutamil sintetasa, que es de la que vamos a hablar, para poder inhibir su actividad. Cuando hay alta concentración de glutamina, las proteínas reguladoras PI va a activar la adenosiltransferasa. Y esta enzima añade el AMP a un residuo de tirosina
en cada subunidad GS, la cual va a inactivar la producción de la glutamina. Va a interpretar la señal para activar o para deprimir la transcripción. Luego tenemos la adenilación, o también conocida como AMP-hilación, que es un tipo de modificación en la que se transfiere un grupo adenosina monofosfato desde una molécula de ATP a una proteína. Y este proceso puede activar o inactivar la función de esta proteína. La adición de un grupo AMP a la enzima glutamil sintetasa, que es de la que vamos a hablar, para poder inhibir su actividad. Cuando hay alta concentración de glutamina, las proteínas reguladoras PI va a activar la adenosiltransferasa. Luego tenemos la ubiquitinación, que es una modificación post-traduccional en la cual una proteína llamada ubiquitina se va a unir a otras proteínas marcándolas para diversos destinos celulares, principalmente la degradación. Un ejemplo podría ser la ubiquitinación de proteasoma, en donde la enzima E1 se va a unir a la ATP y ubiquitina, formando un intermediario activo que sería el E1 ubiquitina, y esta ubiquitina se transfiere del E1 al E2. Entonces, el ligasa E3 va a reconocer a la proteína y va a facilitar la formación de un enlace isopeptídico entre la ubiquitina y la lisina del sustrato. Y la proteasa va a reconocer esta cadena, esta cadena, y lo que va a hacer es remover las ubiquitinas y las va a reciclar, y se transfiere la proteína donde se va a degradar el péptido. Ahora continuamos con lo que es la activación proteolítica. En la activación proteolítica estamos hablando de cómo unas enzimas que suelen permanecer inactivas, conocidas como simógenas, se llegan a activar gracias a que se realiza un proceso de encisión. ¿Qué es un proceso de encisión? Es un proceso en el que se corta la parte inicial o hay una ruptura de una parte de toda la cadena de aminoácidos para que esta enzima pase de ser inactiva a activa. Estas enzimas suelen permanecer inactivas más que todo por su actividad, ya que suelen tener una actividad en la que no pueden permanecer activas constantemente, pues desempeñan funciones importantes como la coagulación de la sangre o la degradación de proteínas en el estómago y páncreas. Entonces, para mostrar un ejemplo de lo que vendría a ser la activación proteolítica, tenemos lo que vendría a ser la activación proteolítica que se realiza en el estómago. También es importante mencionar que esta activación proteolítica no requiere de ATP. ¿Qué quiere decir ello? De que no gasta energía para poder activar las enzimas simógenas. Entonces, en este caso tenemos, por ejemplo, al tripsinógeno. El tripsinógeno es una cadena de 245 aminoácidos. Estos 245 aminoácidos, para que el tripsinógeno pueda ser activado, se cortan los primeros 6. Al cortar los primeros 6 con ayuda de la enteropeptidasa, es que vamos a volver de tripsinógeno a tripsina. Una vez tenemos la tripsina, esta es una enzima muy importante porque va a desempeñar la misma función en muchas otras enzimas, como es el quimiotripsinógeno. Va a ayudar también a que el quimiotripsinógeno pase de ser quimiotripsinógeno a piquimiotripsina, el cual no es en realidad su forma totalmente activa, porque la misma también va a activar a que se genere la alfa-quimiotripsina, que sí es la forma totalmente activa. Posterior a ello, la tripsina también ayuda en la activación de otras dos enzimas muy importantes, como la proelastasa y la procarboxipeptidasa, las cuales respectivamente y posteriormente van a generar o van a activar que se active la elastasa y la carboxipeptidasa. Estas tres enzimas activas, junto con la tripsina, son muy importantes sobre todo en lo que es el estómago, porque van a ayudar posteriormente a que se pueda generar enzimas en el páncreas para que se pueda degradar nutrientes. Continuando con el control de la cantidad de enzimas, en primera instancia debemos entender qué es este concepto. Pues se refiere al control de la síntesis y degradación de enzimas para adaptarse a las necesidades celulares, pues la célula debe asegurarse que la cantidad de enzimas que produce sea la adecuada para un correcto proceso metabólico. Los mecanismos que regulan la cantidad de enzimas son la regulación transcripcional, posttranscripcional, posttraduccional y la degradación proteica. Para explicar cómo funciona mejor todo ello, veamos el caso de lo que vendría a ser la HMG-CoA reductasa, que es la enzima clave en la síntesis de colesterol de la célula. Cuando hablamos de colesterol alto, el factor de transcripción llamado SREBP2, el cual está inactivo, es el que está en color amarillo, pues ese factor está hincado en la membrana del retículo endoplasmático, lo que significa que no puede viajar al núcleo de la célula, no puede activar la transcripción del gen HMG-CoA reductasa, y como resultado la célula reduce la producción de la enzima y por lo tanto no va a producir más colesterol. Pero cuando el colesterol es bajo o hay estatinas que inhiben la HMG-CoA reductasa, este factor de transcripción se va a activar, va a viajar al núcleo, ahí según una región específica del ADN que se llama SRE, y esta unión va a activar la transcripción del gen, lo que resulta en una mayor producción de enzimas y por lo tanto la célula comienza a producir más colesterol. Ahora, relacionándolo con la regulación transcripcional, el gen HMG-CoA reductasa solo se transcribe cuando es necesario. Como se vio anteriormente, si hay mucho colesterol en la célula, el gen no se va a transcribir, lo que reduce la producción de la enzima. Pero si el resultado es bajo, la transcripción se va a activar y más enzima se va a producir. Y relacionándolo con la relación post-transcripcional, los microARNs como el miARN 122 pueden unirse al ARN mensajero del HMG-CoA reductasa y bloquear su traducción, lo que va a significar que aunque el gen haya sido transcrito y haya ARN mensajero disponible, la célula puede evitar que se traduzca en enzima. Finalmente, cuando la célula ya no necesita una enzima, puede deshacerse de ella a través de la degradación, donde tenemos dos principales vías, la vía ubiquitina-proteasoma y la vía lisosomal. En este caso,
de la HMG-CoA reductasa, que cuando hay demasiado colesterol encima se degrada mediante la ubiquitina, así la célula controla la cantidad de colesterol que produce, evitando así el exceso de este. Ahora vamos a ver cómo funciona la vía ubiquitina proteasoma. En este caso tenemos una enzima, la cual tiene que ser degradada. En este caso, con ayuda de las ubiquitinas y las enzimas E1, que activa la ubiquitina usando ATP, la E2 que la transporta y la E3 que reconoce la proteína objetivo y le une la ubiquitina, el proteosoma va a detectar esto como una señal, la cual tiene que ser degradada esta enzima, degradándola finalmente en polipéptidos y de ahí en aminoácidos. Y por otro lado tenemos la vía lisosomal, la cual va a degradar proteínas más grandes, externas o incluso organelas, gracias a la autofagia, donde se eliminan mitocondrias o proteínas dañadas. Todo lo que tiene que ser dañado va a ser llevado al lisosoma, donde va a ser degradado finalmente. En conclusión, la activación proteolítica es un mecanismo en el que se usa la escisión de una cadena de aminoácidos para activar enzimas simógenas que deben permanecer a menos que necesiten inactivas. La célula regula la producción de enzimas a través de mecanismos como la transcripción, modificaciones posttranscripcionales y degradación proteica, asegurando que las enzimas estén presentes en la cantidad y momento necesarios para mantener un correcto equilibrio metabólico. Las modificaciones covalentes reversibles, como la metilación, adenylación, ubiquitinación y fosforilación, permiten un control de la función proteica, regulando procesos esenciales como la expresión genética, el metabolismo y la degradación de proteínas, lo que es clave para mantener la homeostasis celular y responder eficazmente a señales internas y externas.